Vamos a tomar nuestros asientos. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias al Señor nuevamente por permitirnos compartir su palabra, disfrutar de su palabra. Y vamos a continuar con lo que estamos compartiendo en el nombre de Jesús acerca de su santidad, acerca de la santidad de Dios, de lo que es ser santo, ¿verdad? Entendemos que no vamos a poder tocar todos los puntos, no vamos a poder tal vez cerrar, pero hasta donde el Señor vaya añadiendo entendimiento y sabiduría, amén, ¿verdad? Y habíamos quedado en Éxodo 3:5 como última referencia, donde Jehová llamó a Moisés, dice, ¿verdad? Y cuando se iba a acercar le dijo: quita el calzado de tus pies, perdón, porque el lugar donde estás es santo. Nos indica que cuando nos acercamos a Dios hay cosas que cambiar. Siempre escuchamos: el Señor obrata, el Señor ya pótalas y obra. Pero es como que el Señor ya hizo todo, ya proveyó todo. Y hoy nos toca a nosotros como pueblo, como hijos de Dios, decidir. Porque mientras no decidamos, el cambio no va a llegar. Compartía el hermano Romanos 12, y es justamente lo que indica eso: renovaos, ¿verdad? Hay varias palabras imperativas que usa el apóstol Pablo, que nos pone a nosotros como responsables, en compromiso, porque vamos a tener corona, ¿verdad? Ya tenemos la vida eterna, gracias a Jesús, gracias a Dios. Pero hay coronas, hay un camino, hay un desarrollo que debemos de tener, hay una decisión que debemos de tomar, y es lo que nos corresponde, y la santidad es parte de eso. Decíamos, no vamos a entender mucho de los propósitos si no nos acercamos a Dios, si no vivimos en el temor de Jehová. Y acercarnos a Dios y en su santidad, decíamos, es despojarnos de muchas cosas. Y es lo que pasa, es el principio del Evangelio de Cristo. Porque cuando creímos y aceptamos a Cristo, lo que decíamos es que renunciamos al mundo. Porque su palabra dice que el mundo y Cristo no tienen relación. Lo santo con lo profano, con lo que representa al mundo, con lo que tiene el mundo y su representación. No tiene relación, ¿verdad? Entonces es el principio. Y decíamos que la santidad, cuando aplicamos a personas, cuando la palabra habla de la santidad de las personas, habla de las características que tendríamos que vivir, practicar y sentir, derivadas de lo que Dios mismo es. Cuando la palabra dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Cristo vuestra vida, ¿verdad? Es lo que nosotros debemos vivir según los parámetros de Dios. Porque cuando vamos de visita en la casa de alguien, difícilmente ya hayan embogado su bebé allá, o ya hayan general su bebé tapa ya hayan manda mimir la hoga ajeno, no, ¿verdad? Si vamos a dormir, nos acomodamos en el horario que el dueño de casa duerme. La yacaruta damos yacarú en el horario, en la manera que el dueño de casa come. Y esto es lo mismo. El Señor nos llama a su presencia. El Señor nos está llamando, y debe ser la medida que Él pone. Es necesario que entendamos eso. Y acá es muy importante, hermanos, que cuando hablamos de santidad y hablamos de fe y hablamos de gracia, no es lo que yo siento. Ese es el problema con el pueblo de Dios hoy. ¿Por qué en muchas iglesias no se habla del pecado? Porque les ofende. Y bien, debería de ofender. Es el propósito, ¿verdad? Pero una ofensa de arrepentimiento. Pero en muchas iglesias se ha dejado de lado el hablar del pecado para que se acomode el que viene a escuchar y se quede. Pero cuando
escuchamos esta palabra que decía, ¿por dónde viene el cambio? Por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Me molesta? Sí, me va a molestar. ¿No me gusta? No me va a gustar, porque es contra mi carne. Pero debo entender lo que Dios quiere, para que luego pueda vivir como Él quiere. ¿Te va a chocar? Sí. Vas a poder hasta no aceptar lo que de repente podamos conversar, porque la santidad habla de eso, es lo que Dios quiere. Pero debemos entender y transformarnos en ese entendimiento, en lo que la palabra dice. Buscar primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. La justicia de Dios. Y eso hacemos entendiendo lo que Dios está pidiendo para nosotros. Y la santificación es apartar, preparar y guardar una cosa para uso divino. Y acá es muy importante, hermano. No practicamos la santificación por nosotros mismos. Es lo que la palabra indica. Tampoco nos santificamos por venir a los cultos. Sí, es una parte muy importante, pero a lo que voy es al punto, es algo puntual. Yo me santifico cuando me aparto para atender el llamado de Dios. Ahí me santifico. Por la definición de la palabra dice, es apartar, preparar, guardar una cosa para uso divino. Yo me santifico viniendo a los cultos, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos salido así como llegamos? ¿En cuántos cultos hemos cambiado nuestro hábito de vida con respecto a la palabra? Salimos de acá y volvemos a pensar y a hacer lo mismo que seguíamos haciendo, ¿verdad? Entonces yo me santifico cuando yo me aparto y me guardo y me preparo para atender el llamado. Sea que me dio un talento, sea que me dio 2, sea que me dio 5. Pero cuando me aparto y me preparo para atender el llamado, para servir, ahí me estoy santificando. Entonces, debemos considerar esto para poder entender mejor nuestro caminar en el Señor. Ahora, ¿por qué es importante la santidad y la santificación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? ¿En dónde radica la importancia? Vamos a Tito capítulo 2. Parece que muchos no vamos a salir de Tito. Tito capítulo 2. ¿Por qué es importante? Y en los puntos que vamos a ir tocando es como que todo engloba a todo. No vamos a poder apartar mucho uno para tocar particularmente, porque la idea es por lo menos tener una idea general. Entonces podemos tocar los puntos que vamos a ir compartiendo ya con lo que debíamos haber compartido. Y en el capítulo 2 y el versículo 11 de Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuál es el propósito de la gracia? La salvación, ¿verdad? Y sabemos que la salvación, la obra redentora de Cristo, tiene 3 tiempos. Cuando Cristo murió y resucitó por cada uno de nosotros, esa obra redentora tiene 3 tiempos. Por eso decía, el que habita en la eternidad. Qué importante que entendamos eso. Porque nos cuesta a nosotros saber cómo es que, decía el hermano, ya sabía cómo iba a reaccionar y Dios ya proveyó de otro recurso. Porque cuando leemos esa parte es como que nos da la idea de que Dios incitó eso. Y no. Él ya sabía ya, porque Él habita en la eternidad. El tiempo es algo para nosotros que nos mide, nada más. Pero ¿para qué fue la gracia? Para salvación. Y esa salvación tiene 3 tiempos, esa obra redentora. La justificación por medio de la sangre de Cristo. Fuimos justificados, somos santificados y luego seremos glorificados. Es la obra completa. Ya nos sentó en los lugares celestiales. Habla en pasado. Ya nos glorificó, dice su palabra. Y acá dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres.
Hasta que hoy mismo nosotros en la santificación, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo salvados continuamente. Es uno de los propósitos. Esa preparación indica la salvación cada día que vamos teniendo. Una santificación. Dice, ¿de qué manera nos enseña? ¿De qué manera nos prepara y nos santifica? Dice, enseñándonos qué. ¿Cómo? Enseñándonos qué. El versículo 12. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y acá hay un punto muy importante, porque ambos no están separados. Ambos, o sea, no tengo yo un deseo mundano por un lado y por la impiedad por otro. No. Ambos son juntos. Y uno potencia al otro. Por eso decíamos, cuando hablamos de santidad, tenemos que tener cuidado, hermano, de no voltear nuestro rostro porque nos molesta. Porque esto va contra los deseos que tenemos. Y los deseos necesariamente van a ser de este mundo. Digo como un mundo a pegar en la gusto, a la ipuna, de gustaba. El 80% de las cosas de las cuales nos movemos son por los deseos que tenemos por las cosas de este mundo. O sea, eso debemos dejar bien en claro. Pero cuando lo espiritual choca con eso, ya de posee. Y eso es porque hay ese deseo en nosotros, nomás. Pero dice la palabra renunciando. ¿Y cómo renunciando? Leía el hermano 12.2. Ahí tiene que haber una transformación en nosotros. Nosotros debemos darnos a esa transformación para que podamos entender todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿de qué manera? Porque dice, los deseos, cuando yo tengo un deseo, cuando yo quiero algo, lo ideal sería, hermanos, que podamos analizar a la luz de la palabra hacia dónde me lleva. Porque yo tomo una decisión, pero ¿qué dice la palabra? El mañana no es nuestro. Mañana no sabemos qué viene. Pero nosotros decimos, sí, quiero hacer esto. Haya potado ya, ¿dónde hay? ¿verdad? Es el pensamiento. Pero yo quiero hacer, ahora, eso que deseo, eso que quiero, ¿me lleva hacia Cristo o hacia la impiedad? Pequeño detalle. Si me lleva hacia la impiedad, me está alejando de Cristo. No hay santidad que valga, no hay nada que pueda valer. Por eso es importante, y el compromiso tenemos cada uno de la decisión que tomamos. El Señor les pone, la gracia revelada ha sido revelada desde, como dice el versículo 11, se ha manifestado para salvación. No ha sido, se ha manifestado para salvación. Nosotros decidimos. Entonces, renunciando a la impiedad, dice, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Es el testimonio del Hijo de Dios. A veces decimos, el Señor sabe, no, pero el Señor sabe mi corazón. El Señor me conoce. Fulano, así se dice de usted. No, pero el Señor sabe, no es así. Es no una vida piadosa. Por eso se llama testimonio. Como siempre digo, entonces tengo los vecinos y ya se seguro que grandes sorpresas me voy a encontrar, porque se ponen baitilla y te recuerdan catunas janirina. Entonces, ¿cuál es el testimonio? Que no importa si por ahí puede o no, o que no sea, pero ¿cuál es el testimonio que damos? Porque si ese testimonio no convence a ese que está afuera y no conoce, ¿cómo va a venir a Cristo? Por eso decíamos, la santificación es el fruto de la relación íntima que tenemos con Cristo. Por ahí viene. Si tenemos una relación íntima con Cristo, Cristo vuestra vida, el testimonio va a ser Cristo. Y esa persona va a venir a la iglesia, va a venir por Cristo. Y se va a quedar por Cristo. Y se va a preparar para Cristo, no para otra cosa. Dice, este siglo sobria,
que podamos entender, por más que no nos guste, debamos entender, justa y piadosamente. Y decíamos, ¿por qué es importante? Y dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué es importante la santificación? Sin santidad nadie verá a Dios. Si hoy no nos santificamos, hermanos, ¿cómo vamos a esperar? ¿Y qué vamos a esperar? ¿Y cómo vamos a llegar al final de estos tiempos que se está acercando? No vamos a hacer. No lo vamos a hacer. La palabra lo dice. Por eso es que debemos entender, y si el Señor nos está avisando, tomar esta palabra y entenderlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Y el versículo 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Es lo mismo que leíamos en Tito. Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Cómo se afirma mi corazón? ¿Qué es mi corazón? Decía un hermano una vez, se tenía que hacer un trasplante de corazón. Y le preguntó al hermano, ¿pues se haya trasplantado el corazón? O sea, siempre salvo está ahí. Porque creía que porque se le salía su corazón y le ponía otro, ya no era salvo. No. La palabra cuando habla de corazón, habla de todo este ser. Tesalonicenses dice espíritu, alma y cuerpo. Y conjugando eso, las tres partes, tiene sus partes, tiene sus modos. Es el corazón, es el centro vital del ser humano que le hace sentir, pensar y vivir. Básicamente, tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, tus decisiones, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Volvemos a Romanos 2 que leía el hermano. ¿Sí? Para que haya una renovación de vuestro entendimiento. Y ahí tus deseos van a ir cambiando. Pero ¿qué hacemos? Al revés. Si me gusta me quedo, si no, no vuelvo. Vengo a escuchar qué tal la prédica, si me gusta y me agrada, y si no, me voy. Entonces no podemos ir nunca, ¿verdad? Porque Cristo vino para alumbrar nuestro entendimiento, para que nuestra mente, nuestra cabeza sea alumbrado por el conocimiento, hasta dice la palabra, hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Por eso es que nuestra fe, hermano, no es ciega. No creímos en algo que de por sí nomás. Y la santidad es eso, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, con todas aquellas personas que viven en el reflejo de Cristo. Pero deben ser afirmados nuestros corazones. Por eso es importante la santidad, porque nos prepara y nos hace ver a dónde estamos. Porque como dijo el hermano, podemos pensar que ahora es todo color de rosa, ¿verdad? O peor aún, podemos pensar que ya no hay solución también. Usted piensa que no hay hermanos que están viendo desesperadamente pensando que no hay solución. Hay, viven el desespero. Y la palabra dice que vivamos así. No. ¿Por qué vamos a vivir desesperados si sabemos la esperanza que hay para nosotros? Pero también no nos vamos a dejar dormir sabiendo que la noche está avanzada. Entonces tenemos que tener una vida justa, sobria y piadosa en Cristo. 1 Corintios 1. Dice, y es interesante esto, Pablo, en el segundo versículo del capítulo 1 de la epístola a los Corintios, cuando el apóstol dice, a la iglesia de Dios que está
en Corinto a los santificados en Cristo. ¿Será posible? ¿Verdad? Cuando encontramos y leemos la circunstancia que ha pasado en Corinto, ¿será posible? Dice, a los santificados, y encima le pone llamados a ser santos. Nuestra santificación nos prepara para ser llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, el proceso que vamos teniendo es una santificación gradual. Nos estamos siendo santificados, estamos siendo preparados. Si el Hijo de Dios pasa por algo, es porque está siendo preparado para algo más. No es el fin. Difícilmente a veces entendemos, hasta no queremos aceptar, como digo, pero es un propósito. Y lo mejor de nosotros, hermanos, es que es un propósito santo. Un propósito santo. Podemos, como a veces no vamos a entender, pero la palabra sí lo confirma. Y si, como decíamos ayer, es la verdad irrefutable la palabra de Dios, amén. Entonces, el versículo 6 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor hará la obra. Él la completará. Es su promesa. Somos su iglesia. Él nos compró y nos redimió. Él está encargado de nosotros. Nos toca atender el llamado. Ani que natilla es ya la llamada perdida. Nos toca atender el llamado y acercarnos al Señor. Porque deben preguntarse esto: ¿el Señor tiene poder para atraernos a Él sin que nos guste? ¿Tiene ese poder de que derechito vayamos al Señor y todos seamos salvos? De repente sí, ¿verdad? Porque Él es Dios, creador del cielo y del universo. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Pero Él busca que nosotros nos acerquemos, conociendo quién es Él y para qué hemos sido llamados. Quiere que le adoremos. Quiere que le reverenciemos. Eso busca el Señor de nosotros. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por eso decimos, todo este proceso de santificación que pasamos como hijo de Dios en obediencia, Él la terminará. Y en esta parte nos prepara y nos guarda para que podamos ver, entender y esperar las promesas del Señor. Fuera de esto no vamos a entender. Porque como decía, la gracia de Dios fue revelada, fue manifestada y nos enseña que hay muchas cosas que tenemos que renunciar. Es imposible que abracemos el mundo y queramos abrazar a Cristo acá. No va a salir. No va a salir. Porque no hay comunión entre uno y otro. Pero sí, el Señor nos dio la fuerza, nos dio todo lo necesario para que podamos avanzar hacia ese llamamiento. Él nos dio. Usted y yo, dice su palabra que Él nos dio ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es impresionante, hermano, lo que el Señor ha proveído para que usted y yo podamos salir, estar preparados y, como dice, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno es diferente, cada uno en su llamado es diferente, en sus circunstancias, cada uno tiene cosas diferentes que renunciar, ¿verdad? Cada uno tiene cosas diferentes que entregar, pero es necesario entregar y atender a qué hemos sido llamados. Y como decíamos, así como la obra redentora de Cristo tiene 3 tiempos, también la justificación tiene 3 tiempos. Porque no es que no hemos sido, ya hemos sido santos en el momento de aceptar a Cristo. Él nos santificó.
Y ese es un tiempo posicional, es decir, que al creer ya hemos sido santificados por Él. Pero también aún hay un tiempo progresivo o activo, como decía ahí en 1 Corintios 1:2. A los santificados en Cristo, a los que están siendo santificados, a los que están siendo preparados para ser llamados santos. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era santo? Imagen, reflejo de Dios. Porque nosotros no tenemos santidad propia, sino es el reflejo, esa esencia que viene de Dios es lo que nos prepara. Pero para llegar a eso, dice, a los que están siendo santificados. Hay una santificación progresiva y luego hay una santificación eterna cuando estemos allá delante del trono. Pero hoy nos toca esta santificación progresiva. Por eso caminamos en deberíamos caminar en santidad, porque este camino de santidad es lo que nos prepara para cuando Él venga, cuando Él viene, y muy pronto. Entonces deberíamos y necesitamos tomar la decisión y caminar en santidad. Y estamos en un tiempo, y esperemos que usemos nuestro tiempo de buena manera, porque ese es el otro problema que hoy estamos chocando en este mundo: el tiempo. No tengo tiempo. Uno habla con un joven y no tengo tiempo. ¿En qué? ¿O de qué? Es raro, ¿verdad? O sea, cuando yo veo a alguien que trabaja día y noche y dice no tengo, sí, pero muchas veces hoy nos encontramos, no tengo tiempo. Hay cosas que quitan nuestro tiempo. Hay cosas que nos están quitando el foco, que debemos renunciar. Porque decíamos, ¿cuánta palabra de esto hay en nosotros? Entonces, en este tiempo que tenemos para prepararnos y el proceso que estamos teniendo es para moldearnos y adecuarnos para nuestra morada. Por eso es importante la santificación. Y como decíamos ayer, es un círculo que todo depende de todo. La santificación depende de la palabra, porque debemos saber exactamente qué es lo que Dios está pidiendo. La santificación depende de la fe, porque la fe depende de la palabra también. El Hijo de Dios debe practicar la fe bíblica y no el yo creo o yo siento así. Yo siento que. No, el Hijo de Dios debe y tiene que practicar la fe bíblica para que pueda esperar la redención bíblica. ¿Qué redención estamos esperando? La bíblica, la que Dios estipuló desde antes de los tiempos en su palabra, mostrando a cada uno de ustedes, a mí, desde hace 2000 años, cuál era la esperanza que debemos esperar. Entonces, si anhelamos esta redención, este tiempo bíblico que se está acercando, debemos tener una fe bíblica que nos lleve a practicar una santidad bíblica en base a una verdad revelada bíblica. ¿Se dan cuenta? Todo depende de todo. Yo no puedo practicar la santidad si no conozco la palabra de Dios. ¿Cómo voy a tener fe si no tengo la palabra? Y si no tengo fe, ¿cómo voy a afrontar esta santidad? Porque esta santidad estamos hablando que es proceso. ¿Y de dónde voy a sacar fuerza si no tengo la fe bíblica para afrontarlo? Porque el enemigo va a venir con palabra a afrontarte. Lo mismo que cuando Jesús fue tentado. El diablo vino y le dijo, Pensangojeí. ¿Y cómo pudo vencer? Escrito está. ¿Por qué hoy no vencemos? Porque no sabemos lo que está escrito. Entonces necesitamos prepararnos a la medida y en el modo que el Señor ha proveído para prepararnos para aprovechar este tiempo y para que podamos tener esta morada eterna. Colosenses capítulo 3. Ya habíamos compartido ayer. Colosenses capítulo 3 y el versículo 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y espectacular, será manifestado con Él en gloria, pero no podemos entender
porque el versículo 3 cuando dice porque habéis muerto. Ayer leíamos en la introducción Romanos capítulo 6. Sería bueno que en un tiempo volvamos a leer cada uno y entender el evangelio de la justicia de Dios, que es todo romano, todos romanos. Si usted, hermano, quiere saber cómo su fe tiene que asentarse en este tiempo, cuál es la fe que debe practicar, cuál es la certeza que tiene que tener en cuanto a la fe, lea Romanos también, principalmente, toda la palabra. Pero dice, queremos ser manifestado con Cristo cuando Él venga, pero no podemos entender que estamos muertos, que habéis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es difícil de entender, y mucho menos cuando nos dice poner la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Y el hermano decía, ya todos somos siervos. Si todavía no decidimos hacerlo es otro tema, pero ya todos hemos sido llamados. Amén. Bienvenido al equipo. Y esa es la realidad. Bienvenido al equipo, ¿verdad? Cada uno. Estamos 40-50 siervos, obreros en el Señor. Y si hacemos número 1 por 2 por cada obrero que estamos acá, llegamos a los 150 fácilmente dentro de poco. 1 o 2 nomás. Y es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, debemos entender, hermanos, que nuestra vida, nuestro proceso de santificación, hay muchas cosas que debemos entregar, pero es el Señor el que va a obrar, no nosotros. Es otra ventaja. Nosotros no ganamos nuestra salvación, nosotros no hicimos el sacrificio, nosotros no fuimos a tener lugar allá. El Señor es el que nos sostiene en este camino. Es todo su obra. Es impresionante, hermano. Por eso, si pudiéramos magnificar o ver la envergadura de todas estas promesas y todo lo que proveyó, lo aprovecharíamos al 100%. Puso el medio, la causa, la fortaleza, el trabajo, el sustento, o muy veiteja añadir. ¿Qué nos toca? ¿Qué había dicho Moisés? ¿Qué dice Samuel? Heme aquí. Heme aquí. Si es tiempo que siendo joven ya esté preparado en el Señor, heme aquí. ¿Verdad? ¿Cuánta necesidad hay? Hay mucha. Si estoy siendo un adulto y todavía no me decidí, bueno, heme aquí. ¿Qué el Señor pide de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? Es tiempo, hermano, de levantarnos. Es tiempo de ponernos en la mano del Señor y poder disfrutar de estos privilegios que tenemos. Juan capítulo 14. Y dice el Señor Jesús, dice, en la casa, capítulo 14 y el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera, y si así no fuera, yo los hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros, para nosotros, para ustedes, para mí. Voy pues a preparar lugar. Pero si no fuera así, Él lo hubiera dicho. Y esta vez decía, hay lugar donde yo esté, quiero que ellos estén. Hay lugar suficiente. Voy pues a preparar el versículo. Y el versículo 4 dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y qué dice después? Y sabéis el camino. ¿Me gusta? Y puede no, porque a mi carne no le va a gustar. ¿Significa que debo entender algo diferente a lo que estoy entendiendo? Significa. Dicen por ahí que para aprender, y los profesores saben esto, tengo que desaprender. ¿Verdad? Según dicen, es muy fácil enseñarle a una criatura porque ese no sabe luego nada. Y él está aprendiendo. Y lo que le enseñan nomás él aprende. Por eso es importante qué educación le estamos dando a nuestros niños en este tiempo. Porque si nosotros no lo educamos en el temor de Jehová, el mundo lo hará en contra de Jehová.
No piensen, hermanos, que el mundo le va a educar para que respete y reverencie a nuestro Dios. Negativo. Y si nosotros no le educamos a nuestros niños en el temor de Jehová, en lo que Dios quiere, el mundo va a hacer, y está haciendo su trabajo perfecto, de lujo. A muchas veces le ya ¿qué? ¿Verdad? Es la realidad. Entonces, para aprender, tenemos que desaprender. ¿Usted ha tratado de enseñarle algo nuevo a un adulto? ¿Es fácil? ¿Será que es fácil? No, ¿verdad? No se pesa, ¿entendés? Pesa ya por adelante. No pongas ahí con pesa, no se interesa, se pesa ya por adelante. Y le está enseñando algo más fácil tal vez. Entonces, para aprender tenemos que desaprender. A eso se refiere renovados, el capítulo 12 de Romanos. Muchas cosas debemos de dejar, renunciar, quitar de nosotros. Hay muchas cosas que no son convenientes para nuestra vida. Por eso dice el Señor Jesús: y sabéis a dónde voy. Y si de repente no estamos claros con ese panorama, hoy es tiempo de aprender dónde es nuestro lugar y en qué manera es. Y porque dice luego: y sabéis el camino. ¿Cuál es la manera de llegar ahí? ¿Y en qué manera llegamos ahí? Y dice el versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una vida que llevamos en Cristo Jesús. Y en la manera que llevamos en Cristo Jesús es en la manera que vamos a ir llegando a ese propósito. Ahora, ¿cuál es la provisión que tenemos para este camino? Porque Jesús dice: ¿sabéis el camino? Pero ahora llega el otro punto. ¿Por qué muchas veces no estamos llegando a ese trabajo, a ese proceso? ¿Por qué generalmente no cumplimos esa expectativa? Porque estamos usando mal la herramienta que el Señor nos dejó muchas veces. O peor aún, no estamos usando las herramientas que el Señor nos dio. Dice ahí en el versículo 15 del capítulo 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. Empieza esa porción. Ustedes saben de qué habla esa porción, ¿verdad? Habla de la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo empieza? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es algo significativo para nosotros. Él va a hablar de la promesa del Espíritu Santo, pero ¿cómo empieza? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo dice 16: y yo rogaré al Padre, automáticamente, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Ahí vamos entendiendo por qué decía guardar mis mandamientos. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una de las promesas maravillosas que tenemos en su palabra para usted y para mí el día de hoy. Y que podemos entender que hay una relación directa entre el Espíritu de verdad y la verdad. ¿Por qué hoy, y vuelvo a esto, por qué hoy la iglesia no está llena del Espíritu de Dios? Porque no tiene la verdad. ¿Por qué hoy a cualquier cosa le está llamando el Espíritu Santo y manifestación del Espíritu Santo? Porque no tiene la verdad. Es impresionante, hermano. Cada cosa que aparece. Y no lo encontramos en la revelación de la palabra. Y uno le muestra una porción y no entendéis, dice, vos no entendéis. Entonces el Señor nos dio dos aspectos interesantes para este tiempo: la palabra y su Espíritu Santo, en la manera que vayamos tomándonos de ese poder. Dice el versículo 23: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Dice: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El versículo 26: más el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no se mueve fuera de la palabra. Hoy, ¿quién trabaja en la iglesia? ¿Saben, verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy es el que convence del pecado, el que fortalece, el que da dones, ¿verdad? El que capacita, el que nos enseña. Ahora, ¿cómo le va a dar a usted, me va a dar a mí la fuerza y la capacidad de vencer si yo no le doy combustible? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera es que el Espíritu Santo va a trabajar? Porque enviará otro consolador. ¿Cuál va a ser su función? Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo va a trabajar ese poder, ese amor y dominio propio en usted y en mí si no le damos la espada para que trabaje? ¿De qué manera? Decía el hermano, uno empieza la primaria, va a la secundaria, a la terciaria y muchos dejan. No se reciben, ¿verdad? Y en lo espiritual también. Algunos por la primaria ya dejan ya. Secundaria. No tiene suficiente conocimiento para estar en el terciario. Hablando espiritualmente. No tiene suficiente conocimiento para estar en el terciario. Y están queriendo dar clases de terciario. Sin conocimiento. Ciegos que guían a otros ciegos. Por eso es necesario que estemos llenos de la verdad, llenos de la palabra, para que el Espíritu Santo pueda empezar a obrar en usted y pueda empezar a obrar en mí y empezar a desechar todas esas cosas que necesito renunciar. Para que el Señor pueda usarme. Para que el Señor pueda obrar en mí. 15 versículo 13 de Juan. Y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, dice. Versículo 13, capítulo 15 de Juan. Jesús, la vida verdadera. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero necesitamos tener esta palabra. ¿A qué le damos más tiempo? ¿Por qué entra mucho error en la iglesia? Porque la iglesia no conoce la verdad. ¿Sí, verdad? Acá no hay mucho de emocionalismo ni sensacionalismo. Acá hay pura lógica en la palabra. Si su vida está lleno de error y de mentira, es porque no hay verdad. Si la iglesia está llena de error y de mentira, es porque la iglesia no tiene la verdad suficiente para contrarrestar esa mentira. Y una verdad a medias es una mentira. Porque la verdad es completa. Entonces, si no le damos ese combustible al Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo que trabaje para favor de nosotros. Siempre vamos a estar en preescolar. Lo espiritual es la misma cosa, hermano. Colosenses 1. Estamos viendo las herramientas que el Señor nos dio para poder vivir en esta santificación que Él nos pide. Colosenses capítulo 1 y el versículo 5. Dice que ha llegado hasta vosotros, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Exactamente cuál es la esperanza que estamos esperando. ¿Qué es lo que estamos aguardando? ¿Qué tipo de manifestación? Dice el apóstol Pablo, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La palabra profética más segura. La palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien
en estar atentos como antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que llegue Cristo. ¿Tenemos algo más seguro? Esta es nuestra seguridad. Debe ser nuestra guía de vida. Debe ser nuestra verdad. ¿Cómo usted se va a limpiar si no conoce cómo hacerlo? La palabra es el que nos da toda la revelación para saber exactamente cómo hacer. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, y el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Decíamos, ni una cosa puede trabajar independiente de la otra. No pretenda, hermanos, santificarse fuera de la palabra, de lo que la palabra le está pidiendo. No pretenda tener fe fuera de la palabra, porque no lo va a lograr. Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Se dan cuenta, hermano, que decíamos, la santificación no es que yo venga al culto, escuche la palabra y abra mi Biblia y me vaya otra vez? Es más, a veces ni abro mi Biblia también. La santificación es cuando yo obedezco para ser utilizado a lo que Dios quiere utilizarme. ¿De qué manera quiere utilizarme? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Necesitamos la verdad. Y en el versículo 3 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesús sea manifestado. No podemos salir de eso. Y necesitamos repetir una y otra vez, necesito la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Necesito estar lleno del Espíritu Santo, pero necesito estar lleno de la palabra para que por el Espíritu pueda tener libertad, pueda tener victoria en este proceso de santificación mientras venga Jesucristo. Efesios 5, 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta ese punto llegamos, hermano. Por eso necesitamos, usted y yo no vamos a llegar a ese punto si no tomamos de la provisión de Dios, no tomamos de la palabra, sino nos tomamos de lo que el Señor ha proveído para lo que Él quiere para nosotros. ¿Cómo sabemos lo que Dios quiere? Por la palabra. ¿Cómo sabemos en qué manera y cuándo lo quiere? Por la revelación del Espíritu Santo. Es tiempo, hermano, de que doblemos rodillas y podamos pedir al Señor que seamos llenos de su Espíritu Santo en toda revelación. Me gusta un hermano, siempre oraba, decía, Señor, ayúdame a entender tu palabra, que ese mismo Espíritu que inspiró esa palabra sea la que me revele. Un hermano le escuchaba orar así. Qué interesante, ¿verdad? Ese mismo Espíritu que inspiró la Escritura, que sea la que me dé la revelación. Y en el versículo 17 del capítulo 6 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El Espíritu está peleando por nosotros y con nosotros, dice en nosotros. Alañamos arma y no.
¿Cómo va a pelear? Mírense a cada uno y vean cuántas acechanzas, cuántas cosas hay en cada uno fuera de lo que Dios pide. Y lo que el mundo mismo está tirando con dardos. Y tenemos algo poderoso en nosotros que es el Espíritu Santo y no le estamos dando las armas. ¿Ya qué? Mientras tanto el mundo está planeando, paso por paso, punto por punto está planeando. Mala y blanco. No va a ser el mundo otra vez. Hermanos queridos, usted y yo somos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para defender? Nos dio el Espíritu, nos dio la espada y necesitamos, hermanos, darle las herramientas, tener las herramientas necesarias. Está al alcance de cada uno de nosotros. Tener esta poderosa herramienta para que podamos caminar en este camino, en esta carrera, hasta que Cristo venga. Por eso es importante, porque ¿cómo sucede ese cambio? Una vez que le demos la espada, una vez que le demos espíritu, viene el cambio. Antes no. Necesitamos darle las herramientas al Espíritu Santo en nosotros y buscar ser lleno de ese Espíritu Santo y lleno de la palabra para que pueda trabajar. Porque para que la palabra sea plantada y produzca frutos, la tierra, esta tierra, debe estar preparada, cuidada y abonada. De esa manera viene el proceso. Hay una parábola, no recuerdo bien si alguien sabe, me va a ayudar. Creo que es la parábola del sembrador. Dice que tenía un campo y se echó a dormir. Mientras tanto vino el enemigo y ¿qué sembró? Cizaña. ¿Será que he buscado una vez, porque para mí la cizaña es algo tan malo? Si vamos a eso iba y la cizaña. Ya era de moingo, ya iba y hoy, ¿verdad? Y busqué y era trigo. Y el mismo. Si soy yo y voy a un campo y hay cizaña y trigo, para mí todo igual. Es más, vos me decís un campo de cizaña, pega trigo y yo te creo. No voy a saber. Y se acostó a dormir, vino el enemigo, sembró cizaña y salió cizaña. Y se levantó. ¿Qué encontró? El problema es si estaba durmiendo, ¿será que primero no guardó, no cuidó? Segundo, ¿se va a dar cuenta que era cizaña? No. De eso se trata nuestra santificación. De cuidarnos también. Por eso decía que renunciemos. Ahí viene el cambio. Antes no, es imposible. Sin darnos cuenta ya estamos en el error. Es más, nunca vencimos. Porque hay muchos que no llegan al terciario. Porque no cuidó, salió cizaña y pensó que el camino de Dios es pérdida. Y perdió. En teoría, aparentemente. Y dejó el camino. Pero la palabra no nos dice tal cosa. Somos más que vencedores, dice por nosotros. Servimos al alto y sublime, el que habita en las alturas y en la santidad. ¿Será que podemos perder algo nosotros, hermanos? Esa es mi pregunta. No, imposible. Cristo murió, hizo todo para que todos nosotros ganemos en todo. 8:28 de Romanos, creo. 8. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Necesitamos, hermanos, entregarnos al Señor y estar atentos. Por eso necesitamos cuidar y abonarla. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios, ¿quién es el que hará la obra? El mismo Dios, el que proveyó de todo, dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos compartido varios versículos que hablan de lo mismo, ¿verdad? Ahora, su palabra dice, acá hay dos aspectos interesantísimos. Porque primero entendemos que es el Dios de paz, es el que va a obrar.
es el que va a trabajar en usted y en mí. En todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y noten la importancia del orden que está diciendo. Espíritu, alma y cuerpo. Por eso decíamos, no importa qué hagamos con este cuerpo, mientras no entendamos que tenemos que estar en comunión con Cristo. Porque esa es la idea. ¿Qué tanto hago para santificarme o ser santo? Nada. Mientras nuestro espíritu, nuestra vida no esté en comunión con Cristo, no importa lo que hagamos. Y eso es lo que dice el apóstol. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Y luego viene, sea guardado. ¿Por quién va a ser guardado? La palabra sea guardado indica que usted y yo debemos de tener cuidado con este vaso de barro para que el Señor pueda obrar. Esta palabra en el original, sea guardado, irreprensible, le saca de Dios, diciendo, esto ustedes tienen que hacer. Él va a hacer la obra. Ustedes tienen que predisponerse. Sea guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor. Él va a trabajar, Él va a proveer todo, pero nosotros debemos cuidarnos en este tiempo que estamos transitando. Por eso, Dios completa la obra en todas las cosas que nosotros hagamos para Él. Efesios 4:20. Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Decía Cristo vuestra vida. Si en verdad le habéis oído. Acá lo que estamos hablando. Si en verdad, si escuchamos, si atendemos su palabra, si guardamos sus mandamientos, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y dice el apóstol Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿De qué manera vivíamos? O en algunos casos, ¿de qué manera estamos viviendo? Porque de eso se trata la santificación. ¿De qué manera estamos viviendo? Dice, despojaos del viejo hombre. Nada más claro. Porque habéis muerto con Cristo. Habéis muerto con Cristo. Despojaos del viejo hombre. Dice, ¿y qué dice después? Que está viciado. La palabra viciado dice sujeto, engañado, atajado, amarrado, hasta si querés enterrado en esa parte. Viciado conforme a los deseos. ¿Encima qué clase de deseos? Engañosos. Entonces, voy a hacer algo porque quiero, porque me gusta. Papá y porágina. La palabra dice que es engañoso. No, pero a mí me gusta. ¿Te acerca o te aleja de Cristo? O a su propósito. Sí, pero yo quiero. Y bueno, está bien. La palabra es nuestra métrica. ¿Verdad? Estamos diciendo lo que la palabra dice. ¿Cómo medimos nuestras decisiones? De eso va a depender el camino que tomemos y nos santifiquemos. Despojados del viejo. Yo tengo que dejar. Ay, no, hermano, hago el Señor o yapota. No, ay, eso. El Señor no obra tajena. ¿A dónde llegó el Señor o yapota? La palabra dice despojaos. Nosotros entregamos. Que está viciado. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos. ¿Se dan cuenta? Tengo algo que no agrada al Señor y voy a dejarlo de lado. Ponele. Yo tengo que dejar de tomar. Y dejo de tomar. Decido no tomar. ¿Con qué lo reemplazo? Esa acción, esa decisión. He conocido a muchos. Sí, yo ya no tomo. 3, 4, 5 meses. ¿Verdad? Yo decido dejarlo.
Pero dice el apóstol Pablo, dice, y vestidos del nuevo hombre. ¿Qué tipo de nuevo hombre? Dice, creados en un Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nunca va a vencer, hermano, si usted no se llena de la palabra. Todo lo que tiene que renunciar, tiene que reemplazarlo con la verdad, con el espíritu de la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No tenemos otra manera, no tenemos otra circunstancia. Quiero leerle una versión en Efesios 4:20. Dice: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Porque es interesante, antes de continuar con esto, ¿qué pasa? Y atiendan, hermano, ¿qué pasa si yo no hago de esta manera? Me despojo y me visto. ¿Cuál es el resultado? Y muy bien explayado nos viene a partir del versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Como quién? Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque no buscaron ser renovados en su mente. Que nos decía en Romanos 12:2. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, sin temor de Dios. Hablando a cristianos, hermanos, comparando con gentiles, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, perdieron toda, da igual si yo ministro delante de Dios en la condición que estoy, no importa. Total, Dios es amor, ¿verdad? No importa si mi día a día está por el mundo y no acorde al Señor, y yo puedo venir a ministrar, a cantar, a sentarme, pero acuérdense, todos somos siervos, ¿verdad? No importa, si Dios es amor. Te olvidaste que dice que Dios es santo, santo, santo. Dice: se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y en la versión que quiero leer le dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dice el apóstol, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Nueva traducción viviente. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, dice, ya que han oído sobre Jesús, que han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Bien claro, hermano, ¿verdad? Y parece muy pesado, ¿quién va a ser? Y si no analizamos, ya que paitea a veces, estamos toditos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto, qué cosas debemos desechar? ¿Cuáles son las cosas que debo dejar de lado? Dice en Colosenses 3:5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y va fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y en el versículo 10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué cosas son lo que molestan en esa vieja naturaleza? ¿Verdad? A veces estamos llenos de murmuraciones. Es una realidad hoy. ¿Qué a veces lo que afecta más al pueblo de Dios, a la iglesia? Chisme. Hermano Dayeco y peisa. Hermano Dayeco ya popea. Y ya empieza el chisme. Peisan Dayeco y se full. ¿Y qué cuesta ir a agarrar al hermano en cuestión? Hermano, ¿cierto que esto es así? ¿Qué cuesta? ¿Acaso no somos la familia de Cristo? ¿Acaso usted y yo no somos hermanos en Cristo? ¿Verdad? Pero a veces en vez de agarrar al hermano y preguntarle: ¿cierto, hermano, que esto? Ya llevo lea. Ya en Guatupa está muy completo. Completo. Un chisme. Y dividió. Y estamos hablando de una cosa sencilla, que es una realidad en el pueblo de Dios hoy.
murmuraciones, chismes, pornografía. Van a decir, no, hermano, sí. Y con seguridad puedo decirle que si su hijo está usando mucho teléfono, probablemente su hijo ve más pornografía que usted. Porque no elige. Hoy los nuevos teléfonos, por ejemplo, tienen reconocimiento facial, ¿verdad? Vienen con todas esas cosas. Como dice el hermano, muchas veces no entendemos mucho lo que usan eso. Y automáticamente, programas que usan ese sistema para enviarle información. En la ciencia computacional hay algo que le llaman algoritmos. Y, o sea, en muchos aspectos, pero usan eso. Y ya saben quién está usando el teléfono por lo que están viendo. Y el mundo hoy quiere que tu hijo, que mi hijo, vea pornografía. Porque ese no sale de la mente. Ese traba el espíritu. Constriñe el corazón. Es impresionante lo que hace la pornografía. Si usted ve una imagen pornográfica, ese tarda de 21 a 35 días en salir de su mente. Si ve uno, ¿cuánto vemos? ¿Cómo la palabra va a actuar ahí? Pregunto yo. Si está eso ahí. Y si hoy se da cuenta, ven el repuesto de auto con una mujer desnuda. No sé yo qué tiene que ver. Hasta ese grado está la pornografía hoy en nuestro ambiente. Cosa que no tiene nada que ver. ¿Y qué estamos haciendo para contrarrestar eso? ¿Verdad? Hay envidias, hay una gran cantidad en nuestro ser que tenemos que desechar. Pero entregamos al Señor y nos renovamos por la palabra. Por eso es necesario que demos al Espíritu las armas suficientes para que pueda trabajar con nosotros y en nosotros. Palabra, palabra, palabra. Pero debo yo desechar, debo renunciar. El problema no es la tecnología. El problema es que yo no sé usar esa tecnología. Y mucho menos el tiempo que llevo. Escucharon ya, a revisar ese Facebook apueite. 2 horas ya, primero iba a enviar un mensaje nomás. Y le encontré haciendo otra cosa. 2, 3 horas, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? ¿Qué estamos? Y esto es parte de que tomemos la decisión de no hacerlo. Podemos obviar, porque todos tenemos teléfono, pero nosotros decidimos qué consumir. Si edificar el hombre viejo o el hombre nuevo. ¿Y el hombre nuevo en qué se edifica? Conforme a la justicia y la santidad de la verdad de Dios. Entonces yo decido, usted decide. Si usted es joven, si usted es siervo, si usted es obrero, todos somos obreros acá. Debemos decidir ya buscarnos del Señor. Y si el Señor permite que llegue estos recursos a nuestra mano, excelente, por la bendición de que podemos llegar más allá de la frontera, muchos hermanos, ¿verdad? Aleluya por eso. La palabra de Dios está siendo diseminada, está siendo sembrada. Pero cuando debo santificarme, hay cosas que debo entregar. No me va a gustar. Debemos enseñarle a nuestros hijos a leer su Biblia, a reverenciar, a orar a un Dios santo, 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 a nuestros jóvenes, a que vengan a los cultos, a que estén en reverencia delante de Dios. Y nosotros mismos estar en reverencia delante de Dios. Esos son hábitos de creyentes. Hábitos que va a hacer que el Espíritu de Dios empiece a moverse, empiece a llenar, empiece a edificar, a producir frutos en cada uno de nosotros. Así como estamos, hermanos, en estos tiempos duros en que el mundo, el enemigo, está trabajando día y noche, es necesario que tal vez toquemos más a profundidad estos aspectos. Porque somos olvidadizos, ¿verdad? Y en los deseos engañosos de este mundo opacan toda la verdad de Dios. Y nos pasa. Me preparé para leer la Biblia, terminé viendo tele. ¿Verdad? Pasa, es una realidad. Me preparé para leer un día X
hoy voy a estudiar la Biblia. Terminé viendo tele. Hasta las 2 de la mañana. ¿Verdad? Entonces, son tiempos que no recupera uno. Pero es que necesitamos tomarnos del Señor, ¿verdad? Y tomar lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Para terminar, vamos a Filipenses. Y dejamos este pensamiento ahí de Filipenses, tal vez para otra ocasión, y para entender lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Porque muchas veces no logramos mirar hacia arriba, no logramos vivir según su verdad, o por qué no logramos ser guiados por el Espíritu Santo y perfeccionarnos en la santidad de Dios. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la razón? Porque muchas veces pensamos o tenemos mucha basura que creemos que tiene y agrega valor a nuestra vida. Tenemos, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? Eso pone un velo. Eso pone un velo, no nos permite ver la gracia de Dios, esa gracia que fue revelada, que fue manifestada. No nos deja, es impresionante, nos va a ver. Cuando hoy a un joven le decimos, dejamos un día tu celular, ¿cuál es la reacción? Y yo le insto a los jóvenes que prueben vivir un día o 2 días sin el teléfono. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la sensación? Primero te van a decir, no, así yo puedo. Vamos a ver después de 2 horas cómo pasa. Y el problema está bien, dejan. Pero ¿qué hacen en ese tiempo que dejan? Ese es el otro problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no logramos? Y nosotros los adultos las mismas cosas, ¿verdad? Cada generación tiene su tropiezo. Pero ¿por qué no logramos nosotros mirar lo celestial en las cosas de arriba? Porque hay mucha basura que estamos abrazando todavía. Y me gusta esta referencia, y con esto quiero terminar en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 3 y el versículo 7. Dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas? Y ciertamente, dice el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y le agrega, mi Señor. Qué importante, hermano, ¿verdad? Dirigirnos a nuestro Salvador como mi Salvador. Porque a veces solemos orar, Dios Padre. Pero qué importante es que podamos decir, mi Señor, mi Salvador, mi Padre. ¿Verdad? Y dice el apóstol Pablo, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado, recién ahí, ser hallado en Él. Dice, primero lo perdió todo y lo tiene por basura. ¿Cuántas cosas para nosotros es ganancia? A veces no es ganancia. Es impresionante, hermano, que lo que usted y yo estamos considerando hoy importante, para el Señor es basura. Porque Él tiene cosas aún más excelentes que eso que usted estamos pensando o esas cosas que estamos teniendo en nuestra vida. Tiene aún cosas más excelentes para usted y para mí el Señor. Dice el apóstol Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Cómo va a tener su propia justicia si dice que tiene por la excelencia del conocimiento de Cristo? No, nunca vamos a tener nuestra propia. Cristo va a ser nuestra justicia. Dice, teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo. La justicia que es por la fe, que es de Dios por la fe. El versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Qué interesante pensamiento, hermano. Y dice en el versículo 20, en el versículo 20 dice, más, ya hablando de todo lo que había perdido y que encontró el conocimiento y la excelencia en Cristo Jesús, llegando a ser semejante en su muerte, dice,
Versículo 20 dice, más nuestra ciudadanía. Teniendo en cuenta todo esto, dice el apóstol Pablo, la palabra más indica eso. Teniendo en cuenta que todo esto no vale, que Cristo es la excelencia, que hay algo hermoso y completo por venir. Dice, vamos a leer primero el versículo 3, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante, dice. Prosigo la meta, el premio al supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y el versículo 20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Que el Señor bendiga ricamente su palabra, que nos ayude, que nos fortalezca y nos encamine a ser sustentados por su gracia, por su Espíritu Santo. Es una necesidad, pero debemos, hermanos, usted y yo, doblar rodilla por estos propósitos. Esto no viene por si acaso. Debemos doblar rodilla y pedir que el Señor dé abundante sabiduría para que se cumpla estos propósitos en usted y en mí. El Señor nos bendice, hermano. Muy bien, damos gracias al Señor por su palabra, por su presencia, por sus planes y maravillosos propósitos para su pueblo. Para los que van a desear seguir conectados con nosotros, quiero dar este anuncio, y también para manejar nuestro tiempo de lo que aquí nos queda hasta el cierre. Pedimos a las cocineras que nos preparen el almuerzo para 12:30, 12:30. Y de aquí queremos tener un pequeño receso para ya seguir un poco más dentro de la mañana hasta antes del almuerzo, para que nuestra tarde sea por lo menos un culto. Así que de aquí queremos volver 12 menos 10, 20 minutos de receso, de descanso, para luego estar preparado para cuando nos llamen las cocineras, y luego volvemos a las 2 de la tarde. 2 de la tarde hasta más o menos 3:15, 3:30. Hasta ahí llegaría nuestro plan y propósito de compartir el resto de este día. Así que ahí tenemos más o menos ya la idea de lo que nos queda por delante. 12 menos cuarto hasta 12:20 nuestro siguiente culto. Luego almuerzo y finalmente 2 de la tarde nuestra última parte. Nos quedan todavía temas para las hermanas, las ancianas, y a la tarde vamos a terminar mensaje para con los jóvenes. ¿Qué dice Dios en su palabra también para nuestros jóvenes? El Señor nos bendice, hermanos, muy ricamente. Amén. Vamos a un